Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Soy Naomi Piwabe, estudiante de la carrera de Ingeniería en Sistemas de la Universidad de Ecotec. El día de hoy hablaremos sobre uno de los temas más importantes dentro de la informática jurídica, como es la protección de los datos personales, los delitos electrónicos y la Ley Orgánica de Protección de los Datos Personales. El primer tema a tratar es la protección de los datos personales. ¿Qué son los datos personales? Los datos personales son toda aquella información que se relaciona con nuestra persona y que nos identifica o nos hace identificables. Un ejemplo muy claro es nuestro nombre, nuestro número de teléfono, nuestra dirección, de las cuales permite la identificación directa, así también como la dirección IP de nuestras máquinas o el nombre de usuario, los cuales permiten la identificación indirecta. ¿Por qué es importante proteger nuestros datos? La colección, procesamiento y almacenamiento de datos personales están estrictamente regulados por el Reglamento General de Protección de Datos. Este reglamento es europeo, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y la libre circulación de estos datos. También, por lo tanto, es importante saber exactamente cómo los datos personales son recolectados, administrados y almacenados por su proveedor de analítica digital. El uso de datos personales debe ser documentado y debe informar con claridad a sus usuarios finales para qué se están usando sus datos. El derecho a la protección de datos personales ha sido reconocido como el derecho a la autodeterminación informativa, es decir, la libertad que tiene cada individuo para decidir respecto a sus datos, sea o no íntimos, la libertad de decidir qué datos son comunicados a terceros y la vía de estos datos. Es decir, debemos saber para qué se usan nuestros datos, ya sea para algún trámite u otras variantes necesarias. Por lo tanto, la protección de nuestros datos personales es de suma importancia, ya que actualmente somos víctimas de los diversos delitos electrónicos. Entonces, el siguiente tema es sobre los delitos electrónicos. ¿Qué son? Los delitos electrónicos son actividades ilícitas que se las comete a través de medios y dispositivos tecnológicos, cuyo objetivo es causar algún tipo de daño, provocar pérdidas o impedir el uso de sistemas informáticos. Existen varios delitos informáticos de los cuales son los más reconocidos según el Código Orgánico Internacional Penal. Cada uno de estos tiene su respectiva sanción penal. Tenemos la violación del derecho a la intimidad con una pena de 1 a 3 años de prisión. El farming y el phishing de 3 a 5 años de prisión. El fraude informático o estafa está 3 a 5 o 7 años de prisión. La pornografía infantil, como ya se había dicho anteriormente, que es parte de uno de los delitos informáticos actualmente, está de 13 a 16 años. Y la suplantación de claves electrónicas de 1 a 3 años de prisión. Pero el delito informático no solo se basa en el robo de información. Existen clases de delitos electrónicos, como son el caballo de Troya, el cual consiste en introducir un sistema conocido por el autor del delito y desconocido por la víctima. Un programa informático a través del cual puede acceder a ese u otros programas del usuario. Tenemos también el salame, que consiste en alterar un programa informático que maneja nuestras cuentas bancarias para que montos pequeños se acrediten en otras cuentas manejadas por el autor del delito, de las que luego extrae el dinero así obtenido. Tenemos la falsificación informática, el cual consiste en utilizar la computadora para falsificar documentos de la víctima. Y por último, el daño al software, el que consiste en acceder al software como tal, violando las defensas existentes y alterando o destruyendo los datos a través de, como por ejemplo, la bomba lógica, que consiste en la alteración de un programa para detener el funcionamiento del sistema. También tenemos el más reconocido, que es el virus. El siguiente y último tema a tratar es la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. ¿Qué es esta ley? ¿A qué se refiere? Se refiere a las condiciones que se debe verificar para que el tratamiento de datos personales sea legítimo, a través de las cuales el titular de los datos personales puede manifestar su voluntad para el tratamiento de sus datos y qué hacer con ellos. La Ley Orgánica de Protección de Datos Personales fue aprobada por el Pleno de la Asamblea Nacional con 118 votos en la sesión 707 del Legislativo y el 26 de mayo de 2021 esta ley fue aprobada y se publicó.
Por otro lado, consagra algunas categorías especiales de datos personales, como los datos sensibles, los de niños, niñas y adolescentes, los de la salud y los de personas con discapacidad, y se refiere al tratamiento especializado de estos datos. Algunas novedades con respecto a con esta ley es que tiene 77 artículos, 9 disposiciones generales, 4 disposiciones transitorias, 4 reformatorias, 4 derogatorias y una final. En los artículos 67, 68, 69 y 70 mencionan las respectivas infracciones y sanciones con respecto a cada uno de los delitos electrónicos y en base a la protección de datos personales. Las normas relativas al régimen sancionatorio